la parte eléctrica, la otra la parte magnética, la parte de óptica física, porque ustedes en física 1 vieron la parte de óptica geométrica, acá en este caso es de óptica física, o sea, vemos a la óptica desde el punto de vista del análisis de la luz, ¿no? Cómo actúa, y después tenemos la parte de termodinámica. Como les dije, el primer parcial va a incluir todo lo que es la parte eléctrica, es decir, de la unidad 1 a la 4. En la unidad 1 lo que vamos a ver son las fuerzas eléctricas y el campo eléctrico. Estos son los contenidos. Bueno, esto yo pues le subo. Acá fíjense que tienen la biografía, Serway, el Gettys, el Collier-Resnick, este es el física magnética de Sampaio. En este particularmente, el de Sampaio, por ahí, para las primeras unidades, lo van a poder usar. Después se le complica un poco porque está pensado más para un licenciado en física. Si bien sigue con las unidades que nosotros desarrollamos, por ahí el nivel de los temas o el nivel con el cual aborda esos temas es bastante elevado, está más pensado más para un licenciado en física. Ustedes no van a ser licenciados, ustedes van a ser ingenieros. Así que es el de Sampaio por ahí. Para las primeras unidades sirve. Después está el Tiple, el SEAR, Giancoli también es otro, y varios. Y tenemos que partir de, bueno, ¿qué es una carga eléctrica? Como dice ahí, es una propiedad fundamental de la materia, la cual es responsable de los fenómenos eléctricos que ocurren, ya sea la electricidad que ustedes tienen en su casa, ya sea un rayo cuando cae a la tierra. O sea, es la base de toda la parte eléctrica, y van a ver también cómo influye en la parte del magnetismo. ¿Ah? Y bueno, ¿de dónde viene este término eléctrico? ¿De dónde sale? Fue en el siglo VI a.C., cuando Tales de Mileto, un griego, él estaba estudiando, ¿no?, qué pasaba con el ámbar cuando lo frotaba con un paño de lana. Y él ahí observó de que al pasar ese ámbar con ese paño de lana, después con el ámbar él podía levantar pequeños elementos. Algo parecido por ahí, lo que habrán visto desde el peine que uno se pasa en el pelo y después puede atraer hojitas de papel. Bueno, el ámbar es electrón, en griego es electrón, que después se le da el nombre al aparecer del modelo atómico. El electrón es el elemento que está girando alrededor del núcleo. Y esta primera parte de la unidad que vamos a ver trata sobre la electrostática, es decir, las cargas eléctricas quietas, o bien que se mueven tan lentamente que la podemos considerar cargas eléctricas en reposo, es decir, son todas aquellas cargas eléctricas que están quietas. Bien. Esto es lo que nos permite, que al entender la electrostática, lo que nos permite, ¿no?, como le decía, la caída de un rayo, los imanes, o sea, cómo es el núcleo de un átomo, es decir, y cómo también ese uso de la electrostática están en muchos elementos que por ahí nosotros no nos damos cuenta, como ser los pararrayos, la televisión, fotocopiadoras. Por ahí la televisión, más que nada en lo que era antes, no sé si ustedes se acuerdan, esos tubos. O sea, hoy en día es todo LED. Antes del LED estaba el LCD, y bueno, antes de eso estaban los tubos de ánodo de cátodo. Bueno, Me sorprende que esos somos tubos tan poco volver a era física, ¿no? por un bombardeo de electrones
que más adelante pues hay un ejemplo de eso, pero este es simplemente para que ustedes tengan una idea. Y acá está un ejemplo de lo que hacía Tales de Mileto. Es una varilla, bueno, en este caso es caucho, no es ámbar. Esto es un paño de piel, que lo que hace es frotarlo. Entonces hay una electrización por frotamiento. Este sencillo experimento fue la base de lo que es la electrostática. Y entonces, de esa experiencia, lo que ellos encontraron es que existían dos tipos de cargas, una carga positiva y una carga negativa. Y a su vez, ellos descubrieron que las cargas eléctricas de distintos signos se atraen, es decir, una positiva con una negativa, como por ejemplo la que es la de acá abajo, una varilla de plástico cargada negativamente con una varilla de vidrio cargada positivamente, son cargas opuestas, lo cual significa que ellos se atraen. Ahora, si son cargas iguales, es decir, cargas de igual signo, como por ejemplo esta azul, donde tenemos la varilla de vidrio cargada, frotada con seda, como las dos son positivas, se repelen. De la misma manera, esta otra varilla de plástico, que están cargadas negativamente las dos, por lo tanto se repelen. Entonces ellos encontraron eso, la existencia de dos cargas, una positiva y una negativa, y a su vez que las cargas, si son iguales, se repelen, y si son de diferentes signos, se atraen. Entonces, ¿cuál es el modelo que se le puede adjuntar a esto? Es lo que yo le dije, que existen dos tipos de carga eléctrica, una positiva, la otra negativa, que aquellas cargas con el mismo signo se repelen, que las cargas del signo diferente se atraen. Y que bueno, a ver, están preguntando las diapositivas del campus. Se la voy a pasar por el WhatsApp, entonces la tienen ustedes y la pueden bajar más fácil. Entonces lo van a ver. Y justamente, bueno, la idea también es lo que yo les decía, que ustedes lean esto, entonces después hablamos sobre lo que ustedes tengan dudas. Sí, la idea de leerlo para Y no tener bueno, tanto buena después nota. hay objetos que se les llama que no son cargados, pero que en realidad tienen la misma cantidad de carga, es decir, tenés 10 carga positiva, 10 carga negativa, entonces la suma de las cargas da 0, y es por eso que se lo considera que es un objeto no cargado, pero en realidad está cargado, pero de tal manera en la cual la carga neta de ese elemento es 0. Y cuando uno frota, en realidad lo que está haciendo es transferir una parte de la carga al otro elemento. Es decir, en el caso de esta varilla caucho con piel, la piel le cede carga negativa a la varilla, por lo tanto, al ceder esa carga, esa carga negativa, porque esto estaba en un estado neutro, es decir, tenía la misma cantidad de carga positiva, la misma cantidad de carga negativa, al flotar cedió parte de la carga negativa, entonces esto queda con carga positiva porque hay un exceso, hay más de carga positiva. Y bueno, ese es el resultado de la ley de conservación de la carga, es decir, la carga eléctrica nunca nosotros la vamos a poder crear o destruir, simplemente lo que se logra es transferirla, pasarla de una a otra. Por ejemplo, la corriente eléctrica es el pasaje de los electrones de un lado a otro. No es que se crea una carga eléctrica, sino simplemente que los electrones van desplazándose. Eso lo vamos a ver después, pero como para que ustedes tengan alguna idea. Y bueno, ¿cuál
es la unidad de la carga eléctrica, es el culombio. Es el culombio, el cual se la designa con la letra C. Y esto, bueno, para que tengan una idea, la definición de un culombio, Coulomb, que un Coulomb, es la cantidad de Coulomb, la carga ley de Coulomb. Sí, que va a me fluir a suena. través de un conductor en un segundo cuando esa corriente que está circulando por ese conductor es de un amperio. Después vamos a ver lo que es corriente, después vamos a ver lo que es el ampero. Pero bueno, Oh, esto es para que Ferrero, la sepan ley de Ohm, qué la es tensión de el la corriente culombio, recta es directamente la proporcional a la cantidad tensión y inversamente de proporcional a la carga resistencia. que pasa en un segundo por un conductor cuando esa cantidad de corriente que está circulando es de un ampero. Por ahí el culombio es muy grande, entonces ustedes van a ver estas unidades. Estos son múltiplos de la unidad en realidad. El miliculombio, como es mili, es por 10 a la menos 3 culombios. Acuérdense que mili es a la menos 3. El microculombio, al ser micro, es a la menos 6. Y el nanoculombio, que al ser nano, es a la menos 9. Entonces, un miliculombio es igual a 10 a la menos 0, 3 0, 0. culombio, un microculombio 10 a la menos 6 culombio y un nanoculombio 10 a la menos 9 culombio. ¿Está? Si por ahí tienen alguna duda o no entienden o yo voy muy rápido, avísenme, chicos. ¿Está? Voy muy Estos son rápido, dice el conceptos chanta, más que boludo. nada por ahí básicos como para que ustedes tengan una idea eh, de dónde nace todo esto. Después, la estructura atómica, cómo está conformado un átomo. Ustedes habrán visto que el átomo tiene un núcleo y tiene los electrones que están girando alrededor de ese núcleo. Ese núcleo, a su vez, está compuesto por dos elementos, que son los protones y los neutrones. Los protones son cargas eléctricas positivas y los neutrones no tienen carga. Y afuera de ese núcleo están girando los electrones, los cuales tienen carga eléctrica negativa. Como dice acá, en el estado natural, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones, de tal manera que la carga eléctrica de ese átomo es cero. ¿Por qué? Porque como veíamos hoy en la transferencia por fricción, o sea, un elemento, cuando tiene la misma cantidad de carga eléctrica positiva y la misma cantidad de carga eléctrica negativa, es un elemento neutro. Bueno, el átomo es lo mismo. Si tiene la misma cantidad de electrones con la de los protones, entonces este es un átomo que tiene una carga eléctrica nula. Bueno, esto de protones y neutrones, más que nada para que ustedes sepan de que en realidad tanto el protón como el neutrón, ellos están unidos por lo que son las fuerzas nucleares. No así el electrón, que el electrón está unido mediante una fuerza eléctrica, que después lo vamos a ver. Tanto el número de protones como neutrones va a variar de acuerdo al elemento con el cual ustedes estén trabajando, y generalmente la cantidad de protones y electrones son muy parecidos. Están ahí, acá hay un ejemplo del aluminio que tiene 13 protones y 14 neutrones, o sea, generalmente son muy próximos. Y a su vez, cada uno tiene una determinada masa, en las cuales entre la masa del protón y el neutrón son prácticamente iguales. Fíjense que el protón es 1,672623 y el neutrón es 1,6749286. Ambos por 10 a la menos 27 kilos. Son prácticamente iguales. O sea, muy ínfimo la, la diferencia que hay entre ellos. No así con el electrón. El electrón tiene una masa de
1093 por 10 a la menos 31. O sea, es mucho menor que ambas masas del protón y del neutrón. Son datos nada más como para que ustedes tengan una idea. La masa del núcleo es de 4000 veces el tamaño. Y esta parte donde dice que la característica de la carga eléctrica es el modelo atómico, la cuantización de la carga. Al hablar de cuantización de la carga, lo único que estamos diciendo es que una carga eléctrica siempre va a ser un número entero de la cantidad fundamental de carga, que es la del electrón, esta que está acá, 1,6 por 10 a la menos 9 coulombs. Siempre hablando en el sistema internacional. Cualquier carga va a ser 1 por ¿Vos este tomando nota valor, o 2 había por de este nuevo? valor, 3 por este valor. Siempre va a ser un número entero de esta cantidad de carga que está acá. Como dijimos, el protón es positivo, el electrón carga negativa. Esto es lo que yo le decía, de que los electrones se encuentran ligados por una fuerza eléctrica. ¿Y qué pasa cuando el electrón logra escapar de ese átomo? Cuando por alguna fuerza exterior ese electrón logra salir, entonces ese átomo que desde un comienzo habíamos dicho que era un átomo neutro, es decir, que el número de protones era igual al número de electrones, pierde esta neutralidad y ahora pasa a ser un ion positivo. ¿Por qué? Porque al perder un electrón, si estábamos iguales, el número de protones va a ser igual, va a ser mayor al número de electrones. Si teníamos 10 protones y 10 electrones, al saltar un electrón de ese átomo, vamos a tener 10 protones contra 9 electrones. Entonces ahí, ese átomo se convierte en un ion positivo. ¿Qué pasa con el átomo que está recibiendo ese electrón? Porque ese electrón tiene que ir a algún lado. Ese electrón va a algún lado. Entonces, hay otro átomo que lo está recibiendo. Ese átomo que lo está recibiendo, que estaba también en un comienzo en un estado neutral, ahora tiene una cantidad mayor de electrones que de protones. Entonces, eso es unión negativo. ¿Por qué? Porque tiene más electrones que protones. Ese salto de electrón de átomo en átomo es el principio de la corriente eléctrica. Es la base de la corriente eléctrica, esa corriente que le permite a usted prender su aire, mirar la televisión, cargar el celular, lo que quiera. Y también ese movimiento de electrones es un rayo. Lo que pasa es que hay una tensión tan grande, después vamos a ver lo que es tensión, que uno lo puede ver, ese haz de luz que ustedes ven cuando el rayo cae. Pero es esto, es movimiento de electrones. Esto es la electrización por frotamiento, lo que le expliqué. Es lo que uno al frotar un paño con un elemento, uno cede electrones, por ejemplo. Entonces, al ceder electrones, a la carga que le está cediendo queda cargada negativamente y el otro, como está partiendo siempre de un equilibrio, al ceder electrones queda cargado positivamente. ¿Está? Entonces, eh, siempre que hay cesión, eh, no es que se van a perder o se van a ganar electrones, sino que el número de electrones que cede un átomo es recibido en la misma cantidad por otro átomo, que es lo que yo le decía. Cuando salta un electrón de un átomo al otro átomo, este átomo me cedió un electrón y el otro aceptó un electrón. O sea, no hay ninguna producción de carga, sino simplemente es un movimiento de electrones. Y ese es el principio de la conservación de la carga. No es que uno está creando una carga, sino simplemente se está moviendo. Yo te di 2, el de al lado recibió 2. No es que recibió 3, 4, ni 1. El de al lado me dio 2, yo recibí 2. Entonces la conservación de la carga es la misma.
Entonces, resumiendo un poquito, ¿cuáles son las características de esta carga? La dualidad, que es lo que yo le decía, tenemos una carga positiva y una carga negativa, en las cuales, si son del mismo signo, se repelen, si son de diferentes signos, o sea, una positiva, la otra negativa, ¿Del resumen? se atraen. La conservación de la carga, que es lo que recién le expliqué, en donde siempre la suma de cargas no va a variar. Y el otro, la cuantización. Acuérdense, ese numerito 1,6 por 10⁹ Coulomb, siempre va a ser un múltiplo, va a ser 1 por ese número, 2 por ese número, cualquier valor va a ser, siempre va a ser pero siempre va a depender de esa carga fundamental. Menos 9. Esto es un ejemplo Menos 9. de una esfera metálica, cómo nosotros podemos cargarla por inducción. Fíjense en el punto A, donde tenemos una esfera metálica con carga neta 0. ¿Por qué 0? Porque tenemos la misma cantidad de carga positiva con la misma cantidad de carga negativa. 2, 4, 6, 8 electrones de carga negativa, 3, 6, 8 positiva. Por lo tanto, la suma de cargas es 0. Por eso esto está neutral. ¿Qué pasa si le acercamos una varilla de goma que está cargada negativamente? Pasa lo que yo le decía. Cargas de igual signo se repelen, por eso las cargas negativas van sobre el lado derecho de la esfera. Cargas de diferentes signos se atraen, por eso las cargas positivas, se acercan a la varilla de goma. Ahí está el tema de la conexión Si a a tierra. Si está eso en tierra, te va al picho. le agregamos una conexión a tierra, que es la que está en el punto C, Se este descarga. gráfico que tiene 3 varillitas o 3 rectas, una más larga que las otras, ese siempre es el símbolo de conexión a tierra. Siempre que hay una conexión a tierra, los electrones tienden a ir hacia la Tierra. Entonces, por eso nosotros, si le hacemos una conexión a tierra a esta esfera, los electrones van hasta tierra, sacamos la conexión y nos quedamos con las cargas positivas. Como están todas sobre el lado izquierdo, no están distribuidos de una manera uniforme dentro de esa esfera. ¿Y por qué no están? Porque todavía tenemos la varilla esta de goma con carga negativa que la están atrayendo. Si nosotros sacamos esta varilla de carga negativa, las cargas positivas se van a acomodar de tal manera que la distribución sobre esa esfera va a ser uniforme. Y de esta manera podemos cargar una esfera metálica por inducción. Tenemos que hacer el truco de acercar una varilla de carga negativa, hacer una conexión a tierra de tal manera que los electrones, las cargas negativas que están en esa esfera descarguen, así se vayan para la Tierra. Y bueno, después sacamos la conexión a tierra y ya tenemos cargada la esfera metálica positivamente. Si la varilla está cerca, va a ser una carga, una distribución no uniforme. Si alejamos esa varilla de goma, Me intrigan los las experimentos cargas que se pueden positivas hacer se con van a esto. acomodar, entonces ahora esa esfera va a tener una distribución uniforme de carga. ¿Está? Es un ejemplo para que ustedes Ok. vean cómo se puede, Pero si vos te acercás con una cómo de se esas puede cargas, cargar. pero cargada positivamente a un poste de luz y vos te ¿Qué prendés, pasa si ¿te tocas está esa por hacer esfera? porón o qué? Ah, no, sí, una de esas, así exactamente igual. Y si vos estás cargado, si estás en este caso, en el caso E, en el cual está cargado positivamente, y vos por algún elemento, por algún motivo estás cargado negativamente, al tocar va a saltar un arco eléctrico. Es el popular caso que le habrás pasado cuando andan en auto y por ahí se bajan y tocan la parte chapa y le pega un viandazo. ¿eh?
le pega un sacudón, o por ahí están debajo de unos cables de alta tensión, Toca o ahí, va. pasan por ahí debajo de tal manera que se carga estáticamente, y entonces se produce ese arco eléctrico. Antiguamente, antiguamente se le ponía a los autos lo que se llamaba la colita rutera. Era una colita de goma que se conectaba al chasis, y de ahí iba tocando el pavimento, de tal manera que vaya descargando. Entonces, de esa manera se evitaba que uno, cuando se bajaba, y más antiguamente, que para poder abrir los autos eran todos de metal, entonces cuando uno quería abrir le pegaba un viandazo, una descarga. Es como el caso del rayo. ¿eh? Las cargas, las nubes por ahí están cargadas negativamente, la Tierra positiva, y es tan alto la diferencia de tensión que hay entre uno y otro que alcanzan a romper a las nubes. Entonces esa circulación de electrones bajan a la Tierra en tan cantidad de que ustedes ven el haz de luz, digamos. En Profe, este ¿Qué caso, hace? usted sí. Sí, dijo que la Tierra estaba cargada positivamente. la Tierra está cargada positivamente, generalmente. Generalmente, eh, el rayo es una descarga de cargas negativas que bajan la Tierra. Por ahí vi de que en algunos casos el rayo sube, lo leí. Eh, no lo pude ver muy bien cómo es. Yo estaba convencido de que el rayo en realidad siempre bajaba desde la nube hacia la Tierra, pero en algunos lugares alcancé a ver de que hay casos en que el rayo sale de la Tierra hacia la nube. Pero eso tómenlo muy así, no puedo andar mucho, no puedo leer, este, pero generalmente es la descarga desde la nube hacia la Tierra. Y para eso están los pararrayos. Son esas puntas metálicas con un cable a tierra, de tal manera que el rayo, cuando pega en el pararrayo, ese cable, o sea, toda esa energía que viene en el rayo, en vez de ingresar en la casa, en la central o lo que sea, el edificio, vaya y descargue por ese cable conectado a tierra. Después acá me preguntan si estoy cargado negativamente, puede pasar eso. Sí, 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 sí. Si estás neutro no pasa nada. No va a haber transferencia, no va, al estar vos neutro y esto ser, en este caso positivo, no hay transferencia, no hay movimiento. Te va a saltar el chispazo cuando vos estés cargado negativamente. Que es, que generalmente por ahí le dicen que estás cargado estáticamente, cuando quieren tocar algo metálico y le patea, o el caso del auto, el más común, pero por ahí algunas puertas uno viene cargado y quiere tocar y le siente el chispazo. Incluso pasó entre El boom me personas, bajo por ahí cumplido. se tocan y es como que salta un... ahí justamente pone Eduardo que a personas también, sí, sí, porque por ahí pasa mucho también cuando nosotros usamos ropa de abrigo de lana. O sea, como vieron ahí la lana, al frotarla, se carga o cede sus electrones o la recibe. Entonces, por ahí el frotamiento, no sé, en el auto, con el asiento, el viento mismo. Entonces te va cargando, pero vos no te das cuenta. O sea, vos no te das cuenta, te das cuenta cuando tocas a alguien o a alguien y pega el chispazo, pega el sacudón. Es así. Pero es por este movimiento de carga. Y bueno, acá también estaba negativo, así que bueno, también si estás negativo, peor todavía. Pasa eso. Ese movimiento de cargas, que al ser cargas de diferentes signos,
se atraen. Entonces, al atraerse, se produce ese pequeño arco o ese chispazo que ustedes sienten. ¿Mm? Profe, ¿y si la varilla estuviera cargada positivamente? En este caso, el de la esfera, Sí, sí. si en este caso estuviera cargado positivamente, sería al revés. Vos acá en la varilla de goma va a tener cargas positivas, por lo tanto, estos electrones se te van a acercar y las cargas positivas van a ir del lado derecho. Hasta ahí va a estar lo mismo. Cuando vos conectes a tierra, los electrones, que en este caso estaban del lado izquierdo, se van a ir y te va a quedar cargado positivamente. Lo que va a variar es que en este caso, como es negativo, se te acercan las cargas positivas y las cargas negativas se te van. O sea, es como que por ser de diferentes signos se repelen. Entiendo. Pero Gracias. básicamente es lo mismo. Cuando vos pongas la conexión a tierra, se te van a ir electrones. Si vos no pones esta conexión a tierra, tu carga va a quedar de esta manera, como el caso B. Porque lo que permite que la carga negativa se vaya es la conexión a tierra. Si vos no haces una conexión a tierra, esta esfera va a quedar siempre con cargas positivas de un lado y cargas negativas del otro lado. ¿Está? Este movimiento de electrones que habíamos visto, estos portadores de carga, permite separar a los materiales en dos grandes grupos, que son los conductores y los aislantes, o por ahí lo van a escuchar como dieléctricos también. Los conductores son aquellos que permiten justamente el flujo de la corriente eléctrica, o sea, que se desplace de una manera fácil, de una manera sencilla. ¿Eh? Es el caso de los cables de cobre que ustedes tienen en su casa, por donde va la electricidad. Lo que ustedes por ahí si van por la ruta y ven esos cables de alta tensión son de aluminio, no son de cobre, porque el cobre, si tienen que hacer esos grandes trazos con cobre, sale muchísima plata. El aluminio es más barato, entonces los conductores de alta tensión son todos de aluminio. Otros conductores de la plata y el oro, pero imagínense si roban el cobre y si llega a haber conductores de plata de oro, no queda nada. Entonces, bueno, se utiliza el aluminio para el transporte en alta tensión y el cobre para las instalaciones eléctricas domésticas. Y los aislantes son aquellos que justamente no permiten, el contrario, el conductor no permite que esta corriente fluya con facilidad. Y generalmente los casos típicos son las gomas, la madera, los plásticos, la mica. Antiguamente por ahí, enfrente a las heladeras, se ponía una alfombra de goma, justamente para evitar de que uno pueda quedar pegado, qué sé yo, porque o está descalzo o va y está mojado y justo la heladera tiene una pérdida y queda prendido y chao. Hoy en día casi eso no se usa por el hecho de que tenemos los disyuntores eléctricos. El disyuntor es una protección que ante una diferencia de corriente salta, corta la energía y permite que uno no quede electrocutado. Acá me están preguntando de qué material son los alicates. El alicate, o sea, es de un material metálico, que es para, siempre hablando del alicate de la pinza de corte, ¿no? Es un material de metal que tiene un filo que permite el corte, pero están revestidos de una protección de goma. Este revestimiento que tienen en las manitas donde uno agarra, donde uno hace presión, es de goma. Ese es un aislante. ¿Por qué? Porque si vos estás tocando, querés cortar un cable que tiene electricidad y no estás aislado, te quedas pegado. Por eso es el material en sí de corte
metal, el aislamiento es de goma. Un buen alicate, por supuesto. Y eso es lo que yo le decía, que el movimiento de electrones, o sea, en realidad la corriente se produce por un desplazamiento de electrones. O sea, el núcleo del átomo queda invariable, lo que se desplaza es el electrón, que acuérdense que está girando como una nube, entonces ese electrón va saltando. Ese salto es el que produce la corriente. Y bueno, es por eso que se les llama portadores de carga. Los materiales conductores, la fuerza que lo une a esos electrones es tan débil que cualquier fuerza externa hace que ese electrón salte. Los materiales aislantes, sus átomos tienen una fuerza muchísimo más grande con respecto al electrón, que justamente impide que ese electrón se desplace y entonces se produzca la corriente eléctrica. ¿Está? Y acá entramos en lo que es la ley de Coulomb. Él hizo una ley fundamental de las fuerzas eléctricas. Para eso hizo un experimento, una balanza de torsión. Estos son procesos en los cuales la carga no varía con el tiempo, es decir, está en reposo, no hay movimiento. Y lo que él hizo fue poner dos cargas, una carga fija Q1 y una carga móvil Q2, el cual estaba atado a un hilo de fibra y había un cabezal arriba que estaba graduado, tenía ángulos de giro. Entonces, cuando él acercaba ambas cargas, si eran de diferentes signos se atraían, si eran de igual signo se repelían. Y eso hacía que ese cabezal se mueva. Entonces, esa torsión de la fibra y que arrastraba el cabezal, Coulomb lo que hacía era medir ese ángulo y mediante ese ángulo él obtenía la fuerza eléctrica. ¿Y qué lo cayó con ese experimento? Que la fuerza que ejerce una carga sobre otra es directamente proporcional al producto de ambas cargas, es decir, a la carga Q1 y a la carga Q2. Y a su vez es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que separa ambas esferas. Este es el enunciado. La fuerza de interacción entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de las mismas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. La recta de acción es la recta que une las cargas. Y el sentido de esta fuerza va a depender de los signos de la carga. Otra vez vamos al caso. Carga igual signos se repelen, carga de signo contrario se atraen. ¿Cómo se lo lleva esto al modelo matemático? Es esta fórmula que está acá. Si tenemos una esfera Q1 con carga positiva y tenemos una esfera Q2 con carga positiva, al ser de igual signo, la fuerza va a ser de repulsión, porque ambas se repelen. Por eso esta F12, es decir, la fuerza que ejerce la carga Q1 sobre la carga Q2. ¿Y cómo la representó Coulomb? Mediante esta manera. Cae una constante Coulomb que depende del sistema de unidades con el cual nosotros estamos trabajando, que es 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado en el sistema internacional. Habíamos dicho que era directamente proporcional al producto de ambas cargas, es decir, Q1 por Q2, e inversamente proporcional a la distancia R que la separa. R es la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2, elevado al cuadrado. La recta de acción del vector fuerza, que es la recta que une ambos, extrañamente similar a la ley de gravitación universal. Exactamente. Es muy parecida a la ley de gravitación.
Y bueno, de esta manera aparecen dos fuerzas de atracción, repulsión, otra vez lo mismo, si son cargas de signo igual signo, la fuerza que se va a producir es una fuerza de repulsión. Si son cargas de diferentes signos, la fuerza que se va a producir es de atracción. Acá tenemos los casos. Cargas de igual signo, va a haber fuerzas de repulsión. Esta F12 es la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la 2, y esta fuerza 2,1 es la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la 1. Y si son de diferentes signos, van a ser de atracción. F12, es decir, la fuerza que hace la carga 1 sobre la 2, y F21 es la fuerza que hace la 2 sobre la 1. ¿Está? Esa constante K que habíamos visto que dependía del sistema en el cual nosotros estábamos trabajando, está definida en forma de la permitividad del vacío epsilon sub 0. O sea que ustedes lo pueden encontrar como K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado, o por ahí lo van a encontrar acá de esta manera: 1 sobre 4pi epsilon 0 por Q1 por Q2 sobre R cuadrado, siendo epsilon 0 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Esto, si lo ven de esta manera, o lo van a ver directamente así con este valor de K de 9 por 10 a la 9, va a depender de los valores que ustedes le den en el problema. Va a depender de eso. En función de cómo esté planteado el problema, ustedes van a poder ver, van a ver qué van a utilizar, si la K 9 por 10 a la 9, o si no lo van a utilizar sobre 1 sobre 4 pi epsilon 0. Entonces, ¿cuáles son las características de la fuerza de Coulomb? Que es proporcional a las cargas, inversamente al cuadrado de la distancia, tiene la dirección de la recta de acción que une ambas cargas, otra vez pueden ser atractivas o repulsivas. Esto es una cosa importante para la fuerza de Coulomb, que la fuerza entre dos cargas es independiente de la presencia de otra carga. Siempre tenemos en cuenta dos cargas. Lo que está haciendo la otra, eso se lo ve después. Y que es válido para cargas estáticas, porque justamente estamos hablando de electrostáticas, es decir, cargas que están quietas. Este es un ejemplo justamente como para que vean. Pero lo importante es esto: como es una fuerza en la cual es independiente de la otra carga, ¿cómo hacemos si hay diferentes cargas? Si tenemos, por ejemplo, la carga Q, y después tenemos 5 cargas más, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Como cada una es independiente de las otras, entonces Q1 sobre Q me va a ejercer una fuerza de F1. Q2 sobre Q me va a ejercer una fuerza de F2, Q3 sobre Q una F3, Q4 sobre Q una F4 y Q5 una F5. Entonces, para saber cuál es la fuerza total que está actuando sobre esta carga, tenemos que aplicar el principio de superposición, es decir, sumar cada una de las fuerzas, es decir, sumar F1 más F2 más F3 más F4 más F5. Si lo hiciéramos vectorialmente, bueno, podríamos emplear el método del paralelogramo como para obtener las diferentes. Acá vamos a tener una resultante, después vamos a tener la otra, o bien vamos sumando F4, F3, F2, F1, y vamos a tener el valor de la fuerza. Matemáticamente es la sumatoria de las fuerzas que actúan. Es decir, fíjese que acá está en vez de K, 1 sobre 4 pi epsilon 0, por esta carga Q, por la cantidad de cargas que tenemos. Por eso está representado por Q sub I, donde I va a ser desde 1 hasta la cantidad, en este caso 5.
Y R, acuérdense que es la distancia desde la carga hasta la otra carga. Entonces, este es R1, este va a ser R2, R3, R4 y R5. De esto, 1 sobre 4 pi epsilon 0 es constante, esta carga es constante y por eso sale acá afuera. Y después simplemente sumamos las diferentes cargas sobre el cuadrado de su distancia. ¿Ah? Esto es ya cuando vamos Ya hay a, letra para todos lados, ¿no? si conocemos las coordenadas, pero son las 9 menos 10, no va a dar para que ustedes sepan. Me explico brevemente, pero después lo vemos. Otra vez es para el caso de una carga Q1 y una carga Q. Q1 tiene su posición X1 e Y1, o sea, tenemos el eje coordenado, ¿no? Yo voy Y ahora, Q mira, tiene boludo. X e Y. Si va para allá, suponemos que esta carga Q1 es el mismo signo que esta carga. Tenemos la fuerza, ¿Qué cosa? la cual la podemos descomponer en una F en la dirección X y otra en la dirección Y. Sabemos que la fuerza de Coulomb es K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Entonces, ¿Vaya a correr mañana? ¿de dónde parte? Este ángulo alfa es el mismo ángulo alfa que está acá. Entonces, coseno de alfa, que es adyacente sobre hipotenusa, Fx sobre F. ¿Fuiste De hoy? esta manera despejamos Fx, que nos queda la fuerza por el coseno de alfa. La fuerza, que es esto que está acá, K Full por Q1 cinta. por Q2 sobre R cuadrado, por el coseno de alfa. Pero a su vez, No, el coseno de alfa, ¿a qué es eh, igual? no, cuando vamos a correr tenemos que A correr este posta, boludo, porque adyacente, que sería así que vamos caminando X es menos una paja, X1, boludo. es decir, la posición de Q menos la posición de Q1, sobre la hipotenusa R. El viernes que vayamos vamos a correr Y posta. este valor lo reemplazamos acá, en coseno de alfa. Entonces me queda K por Q1 por Q por X menos X1, que es esto. Y abajo teníamos R cuadrado y se le suma este R. Por eso me queda RQ. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, R, profe. que es este cateto al cuadrado más este al cuadrado, raíz cuadrada, Pitágoras. Entonces, esa R reemplazamos acá, R cubo. Es decir, es esto elevado al cubo. Como esto es raíz cuadrada, lo sacamos y me queda elevado a la 3 media. Y esta es la fórmula para hallar F en la dirección X. Para hallar F Siempre, ¿Cómo? siempre se ocupa de esa fórmula, profe. Sí. Esta es la Pero dirección, si se esta es conoce la el ángulo, no hace manera. falta hacer eso, ¿no, profe? Si conoces el ángulo, y, o sea, si vos conoces esto, Claro, no lo hace que, falta hacer eso. lo que pasa es que no te van a dar el ángulo, te van a dar las coordenadas. Te van a poner un eje coordenado XY y te va a decir Q1 está en tal posición en X y tal posición en Y, y Q2 o Q te va a estar en tal otra posición. Entonces, sí o sí va a tener que hacer este desarrollo. Es muy difícil que te den el coseno, el ángulo alfa. ¿Tá? Y bueno, para ahí es lo mismo, en vez de coseno va seno, nos queda de esta manera. Es decir, tenemos en X, tenemos en Y, en función de la cantidad de cargas que haya, y acuérdense que la fuerza total aquí igual a la raíz cuadrada de la fuerza en X al cuadrado más la fuerza Y al cuadrado. Y ese ángulo va a ser el arco tangente de ambas fuerzas. Esto es como para que lo vean. Esto es
en el espacio, es decir, le agregamos un eje más, el Z. Esto como para que ustedes vean, entonces mañana tienen algo para poder arrancar con la parte práctica. Ahí en la parte práctica van a poder verlo mejor. En todo caso, pues el viernes lo vemos también de vuelta, sí. Pero es descomponer la fuerza en X en Y y después hallar el valor de X en función de las componentes y... A ver, ¿qué me está preguntando acá? Félix, la filmina del año pasado, sí, no, muy poco se cambió. Es la misma. Pero de todas maneras yo después le Che, voy qué a pasar laburo es eso. para que ustedes la tengan. ¿Está? Y esto ya es campo eléctrico, que esto ya bueno, esto ya va, es la hora, así que tranquilo más para que tampoco ustedes tengan unos minutos. ¿Tienen clase ahora después?